Dios les bendiga en esta noche y quería compartir con ustedes el día de hoy, siguiendo en el tema de el pueblo santo, siguiendo en estos valores medulares que guían nuestra iglesia. Quería compartir con ustedes el pasaje de Hebreos, capítulo 12, desde el versículo 1 al 3. Pero antes vamos a tener una palabra de oración y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro amado Dios. Querido Dios y Padre, te agradecemos por estar en tu casa, por juntos alabarte, adorarte y juntos meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y tú estás en medio nuestro. Gracias, Dios. Alabamos, bendecimos tu nombre y pedimos que tú hables a nuestros corazones, que tú sigas hablando como lo haces cada día y en cada momento. Que nuestros oídos y nuestro corazón esté atento a lo que tú quieres decirnos en esta noche. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Muy bien, el mensaje de hoy lo llamé No nos detengamos, no nos detengamos. Y este pasaje que mencioné de Hebreos 12, del 1 al 3, dice así: Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Este es uno de los pasajes más desafiantes del Nuevo Testamento. Presenta al cristiano como un ser con una meta, un ser que no está por estar, que no deja que la vida simplemente pase, sino es una persona con una meta. No es una persona que pasa por la vida sin saber a dónde va. Tampoco es un turista que viene y vuelve a su lugar de origen después de cierto tiempo, sino es un ser que va con un fin y a una meta específica. La meta es la semejanza a Cristo, la semejanza a Cristo. Por eso es bueno que podamos, al finalizar nuestros días o en la semana, meditar cuánto he avanzado en esta meta, cuánto me parezco más a Cristo el día de hoy. Este pasaje presenta una alusión a los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos que comenzaron en el siglo VIII a.C., mucho tiempo, uno parece que fuese ahora, ¿verdad? Y que es moderno, pero tienen su historia y comenzaron antes de Cristo. Y justamente se celebraban para rendir honor a los dioses del panteón griego. Era como un ofrecimiento, una ofrenda que hacían. En este evento se realizaban fiestas deportivas donde concursaban los guerreros, la gente preparada, y participaba de diferentes competencias. Era tan importante esta competencia que aún si había luchas entre ciudades, dice que estas luchas se detenían para poder celebrar este acontecimiento. Entonces vamos a ir recorriendo el pasaje que nos presenta el escritor. Y comienza el escritor diciendo: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. El apóstol va motivando a una inspiración para el cristiano. Tanto los griegos como los latinos usaban esta expresión, una nube, cuando querían ejemplificar que había mucha gente, que algo era demasiado grande, entonces una nube, decían, ¿no? No sé cuál es el término que se usa aquí en México cuando uno está a veces dicen abarrotado de gente, o a veces dicen se venía abajo,
de gente. Y no se venía abajo, pero realmente quiere decir que estaba colmado de gente. Entonces, para ellos la expresión, cuando querían hablar de que eran muchos, hablaban de esta nube, una nube de gente. Y dice que teniendo en derredor nuestro esta nube de testigos. Testigos son las personas que pueden atestiguar de algo que han visto, que aseveran que algo lo vieron con sus ojos o que ellos mismos lo vivieron. Son testigos de algo, testigos porque vivieron esa situación, pasaron por ellos. Vieron que a veces cuando pasó un accidente o una situación y lo estamos contando, decimos, pero yo estaba ahí, yo lo vi, no me lo contaron, ¿verdad? Y era así y así. Y a veces distintas personas estuvieron en el mismo momento y cada uno ve diferentes cosas. Pero como que nos sentimos, cuando somos testigos, nos sentimos que yo digo la verdad, porque yo lo vi con mis propios ojos. Yo viví ese momento, yo lo pasé. Entonces, dice el escritor, teniendo una gran nube de testigos. El pasaje inicia diciendo, por tanto nosotros también, porque se viene refiriendo justamente al pasaje de Hebreos, viene unido, ¿verdad?, al pasaje de Hebreos 11, donde nos narra sobre la gran cantidad de hombres y mujeres que fueron fieles a Dios. Hombres y mujeres que perseveraron y fueron fieles hasta lo último, que estuvieron dispuestos a dar su vida. Entonces viene hablando de enumera esta cantidad de personas y empieza con Abel, Noé, Abraham, Moisés, Jefté. Incluso nombra ahí a Rahab y a Ruth, que son dos mujeres y mujeres que eran extranjeras, no eran israelitas, no eran judías, pero sin embargo entraron en la genealogía de Jesús. ¿Cómo entraron allí? Solo Dios, ¿verdad? Porque era imposible. Pero estas mujeres fueron tan fieles, tan temerosas de Dios, adoptaron su fe con tal pasión que Dios la incluyó en esa larga genealogía de Jesús. Pero no solo eso, sino que el escritor ve y cree que es conveniente aún ponerla dentro de esa gran lista de héroes de la fe. Esa lista que parece interminable. Y cuando leemos este pasaje, fíjense que hay muchos que aparecen con nombre, pero también menciona un montón de personas anónimas, o que nosotros quizás sabemos, pero que no las menciona por nombre. Dice, algunos murieron apedreados, dice Hebreos 11, cuando menciona esta lista de hombres y mujeres que murieron con su fe puesta en Dios. Algunos murieron apedreados, a otros lo cortaron por la mitad con una sierra, a otros lo mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabra, desposeídos, oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos en la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. No llegaron a ver esta promesa, no llegaron a ver al Cristo que nos traería la salvación. Si bien fueron partícipes, escucharon de la promesa, hablaron de la promesa, proclamaron la promesa, no llegaron a verla con sus propios ojos. El cristiano es alguien que corre mientras sabe que hay muchos que están alrededor corriendo igual. Hay muchos que ya hicieron lo suyo, que ya están descansando, que ya pasaron por esto, pero ahora les toca a ellos, como ahora nos toca a nosotros, correr esta carrera. Los competidores a menudo se animaban enormemente al considerar que había gente allí viéndolos. Cuando los competidores participaban de estas carreras, había cosas que los animaba. Primero era que había otros que ya habían participado, habían hecho récord, habían ganado y habían pasado por esta situación. Pero también en las tribunas había políticos, había gente importante que estaba viéndolos.
Entonces, seguro el escritor estuvo en una de estas carreras y observó todo eso y lo fue asociando a la vida cristiana. Lo fue asociando a cómo un cristiano se ve en medio de una carrera semejante. Pero sigue el pasaje y dice: por tanto, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso, tal como los que corrían estas carreras olímpicas, y se decía que se tenían que deshacer de todo lo que les fuera de impedimento, de todo lo pesado, de todo lo complicado, de todo lo que los distrajera. Debían despojarse de todo lo que fuera un obstáculo justamente para sus carreras. Tenían que ir livianos, tenían que ir lo más liviano posible para enfocarse y para poder llegar. En la palabra despojémonos de todo peso, entonces hay una alusión a las grandes vestimentas que usaban en esa época. Recuerdan que eran túnicas y a veces tenían varias túnicas y correr con eso no era sencillo. Entonces se las recogían o las dejaban de lado, pero tenían que ponerse livianos para que esto no les obstaculizara y para que pudieran realmente llegar al primer lugar. Hoy en día también los que corren se preparan y también tienen ese cuidado, ¿verdad?, de llevar camisetas bien livianas, que no tengan mangas, pantalones aún de licra o bien ajustados para que no les haga contraste con el viento, ¿verdad?, que no les haga como esa presión, ¿no?, que va con la ropa así colgando y entonces el viento les mengua la velocidad. Entonces son prendas elásticas que les ayudan a resistir el aire que viene en contra. Aún las tenis, ¿verdad? Cuando se van a comprar las tenis son livianas, cada vez vienen materiales más livianos para que puedan correr y llegar más fácilmente a la meta, para que les sea más fácil esa carrera. Que a veces uno piensa si tuviesen que cargar una bolsa de piedra o llevar el agua, llevar la comida, llevar su bolsito. No, todo eso los distrae, no les deja avanzar correctamente. Entonces dice, despójense de todo peso. Es importante pensar, cuando lo llevamos a la vida cristiana, ¿qué cosas hacen lenta nuestra marcha? ¿De qué cosas tenemos que despojarnos para poder avanzar libremente, para poder avanzar sin ese peso hacia la meta que es ser como Cristo, llegar a donde Él está, llegar a verlo, llegar a estar con Él en su presencia? Puede ser una amistad, un familiar, un trabajo, nosotros mismos. No necesariamente es pecado, estamos hablando de cosas que sin ser pecado nos hacen lenta la carrera y no nos dejan avanzar en la medida que nosotros desearíamos o que Dios mismo desearía que avancemos para ser como Él. Pero también dice que nos tenemos que despojar de todo peso, pero también dice, y del pecado. Despojémonos del peso y del pecado que nos asedia. ¡Wow! Si las cosas que no son pecado hacen más lenta la marcha, se imaginan el pecado. Todavía nos hacen más lenta, ¿verdad? Todavía nos cargan más. Dice, del pecado que nos asedia. Fíjense que la palabra asediar significa crear un lugar fortificado para impedir que salgan quienes están en él o que reciban socorro de afuera. No es de adentro nuestro. El pecado que nos asedia está afuera y nos ataca. Está acercándonos y quiere impedirnos que nosotros salgamos. El pecado, la tentación, vienen de afuera, están allí, rodeándonos. Van con nosotros en la carrera, van al costado corriendo con nosotros y quieren asediarnos. Quieren hacer que no lleguemos a esa meta final. La tentación no es pecado hasta el momento en que la consumamos, pero ahí está. Dice, el pecado que nos asedia, es esa tentación, ese pecado que está en el mundo y que nosotros parece que
que hoy es peor que nunca, ¿verdad? Decimos, hoy el pecado ha alcanzado niveles extraordinarios, pero déjenme decirle que el pecado siempre ha sido pecado y siempre ha estado presente y siempre ha estado asediando al cristiano. Siempre, siempre. Aún en el Edén, ahí estaba el pecado, la tentación, queriendo hacer caer a este hombre y esta mujer. El pecado está allí y nos asedia. El pecado, como decimos, hasta que no es consumado no es pecado, pero sí está allí, latente, y a veces nos hace caer rápido, fácilmente. ¿Cuál es el pecado que nos asedia? ¿Qué es lo que a nosotros nos tienta, nos hace que no podamos ir bien en esa carrera? Puede ser que cuando me comentan algo de alguien, ya me comentan algo de una persona y yo ya me estoy haciendo mis ideas y ya me empiezo a pensar de esa persona y por qué habrá hecho esto y por qué habrá hecho el otro, y voy y lo comento con otro y mirá que aquello hizo esto y aquello hizo otro, y ya caímos en esa tentación de hablar del otro. En vez de acercarnos y preguntarle cómo estás, qué te pasa, te puedo ayudar, puedo orar por ti, no. Empezamos a hablar y caemos en el pecado. Entonces decimos, no dejemos que esa tentación nos haga caer. Sigamos corriendo, vayamos hacia la meta. Cristo es nuestra meta, no nos detengamos. Puede ser también que estemos siendo tentados por alguien del sexo opuesto. Sea que nosotros estamos comprometidos o la otra persona está comprometida. Y como dicen los chicos, nos mueven el piso, ¿verdad? Alguien nos está moviendo el piso. Y sentimos que nos simpatiza, que nos gusta estar con esa persona, que preferimos estar con ella que con nuestra esposa o esposo, que simpatizamos y no nos damos cuenta del juego de la tentación. Y cuando menos creemos, caemos. Cuando hay cosas así que sabemos que nos dificultan, que nos pueden hacer caer, allí es cuando decimos, no, dejemos eso de lado, sigamos corriendo, pongamos la mente y nuestra vista en Jesús. Pidamos ayuda. Dice que, fíjate, nos asedia, quiere decir que no nos deja salir de allí, de donde nos asedian, nos tienen acorralado. Entonces, tenemos que luchar y decir, no, tengo que pedir ayuda, tengo que buscar ayuda, tengo que encontrar la salida, no debo dejar de correr, debo seguir adelante. Quizás la tentación es un negocio que no es muy honesto, tiene algunas cosas escondidas y, estoy allí, ¿verdad? A ver si lo hago o no lo hago. Bueno, no, pero yo lo hago para bien y con eso voy a ayudar a otros y nos escondemos tras excusas. Pero allí está el enemigo asediándonos. No importa, dale, hacelo, paga coima, conseguí lo que querés. No, nuestra mirada debe estar en Jesús. No debemos detenernos, debemos seguir corriendo esta carrera. No debemos quitar la vista de Jesús. Pueden ser imágenes, puede ser pornografía que llega a nuestro celular, que llega a nuestra computadora. Y llega y sin querer y le damos un clic y seguimos y un día es una cosita y otro día otra y cuando nos dimos cuenta nos atrapó y nos desvió, nos hizo parar la carrera, nos hizo detenernos. Cuidado, no dejemos que nada de esto nos haga caer, no dejemos que nada de esto desvíe nuestra vista de la meta que es Cristo. Que nada nos detenga. Cuidado, estemos alerta por nosotros, aún a otros, ayudándolos, animándolos, cuidándolos, porque el pecado nos asedia. Muchas veces nosotros cargamos con nuestro propio pecado de años y nosotros nos tenemos que decir, bueno, eso pasó, eso Dios lo perdonó. No dejemos que la tentación vuelva, que nos acorrale, que nos quiera decir, no, vos nunca te perdonó, vas a caer otra vez.
eso es lo mismo de siempre. No dejemos que eso suceda. Fíjense que hay un enemigo que está corriendo allí con nosotros, al lado nuestro, y dice la palabra de Dios que es como un león rugiente. No es un gato que va a venir a aruñarnos, ¿verdad? Y nos dejó el rasguñón. Es un león. Y cuando habla de león rugiente buscando a quién devorar, es porque quiere destruirnos. Hay un enemigo que quiere destruirnos. No debemos darle lugar, no debemos escucharlo. Tenemos que correr esta carrera hacia adelante, despojándonos de todo lo que nos asedia, buscando ayuda, clamando delante de Dios, buscando hermanos que nos acuerpen, que nos acompañen en esta carrera, pero no debemos dejar que nuestra vista se desvíe del fin de la carrera. Nada nos tiene que detener. Despojémonos del pecado, despojémonos y corramos con paciencia esta carrera. Dice el versículo 12 al final, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con perseverancia, dice la NBI. Corramos con perseverancia. No se trata de llegar primero, sino de llegar. No se trata de una carrera de velocidad, sino de resistencia. Hay que resistir hasta el final. Se trata de no dejar de correr, de no detenernos, de no pararnos, de ir hacia adelante. Ninguno ahí que queremos llegar primero, ¿verdad? Pero sí queremos llegar. Y a algunos nos va a llevar más tiempo, a otros menos, pero todos debemos llegar a esa meta. Recuerden, no se trata de llegar primero, sino de llegar y de resistir para que esta carrera pueda llegar hasta el final. Comencemos, corramos y sigamos corriendo hasta que lleguemos a la meta. En toda carrera, el premio no es para los que comienzan bien, sino para los que llegan al final. El premio es para los que logran llegar al final. Un arranque inicial de buena velocidad no nos da derecho como cristiano a tomarnos una siesta al medio de la carrera, ¿verdad? No podemos. Ahí tenemos que seguir. Y si vamos con ventaja, vamos con ventaja. Si quizás tuvimos la bendición desde pequeño conocer a Cristo, nuestra vida no ha sido muy complicada, eso es una ventaja. Vayamos, démosle duro. Quizás nuestra vida ha sido complicada, arrastramos muchas cosas de nuestro pasado, Cristo la borró, sigamos. Todos debemos llegar a la meta. Todos debemos llegar al final. Esta carrera abarca la totalidad de la vida, por eso corramos juntos hacia esa meta. Dice el versículo 2, ¿cómo la corremos? Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Una traducción dice, clavados los ojos en Jesús. Clavados, no hay forma de moverlos, ¿verdad? Allá está Jesús, ahí están mis ojos. Clavados. Otro, la NBI dice, fijemos nuestros ojos en Jesús. Mirando a lo lejos a Jesús. Los que corrían debían conservar sus ojos puestos en la meta. Nada los tenía que distraer. Tenían que tener el blanco a la vista, porque eso era lo que los motivaba. El ver que ya estaba cerca, que podían llegar, que tenían que resistir. Poner toda sus esperanza y confianza en Cristo, la meta de esta carrera. A veces escuchamos decir diferentes cosas que parece que nos quieren desviar de la carrera. Y uno escucha personas que dicen, no vengo a la iglesia porque dejé de venir y nadie me llamó, porque el fulano hizo esto o aquello, porque no hacían tal o cual cosa que yo quería. ¿A dónde está nuestra mirada? ¿A dónde está nuestra mirada? Sigamos corriendo la carrera, no nos detengamos. Pongamos la mirada en Jesús, solo en Jesús. Hay cosas, eventos que quieren distraernos, pero nosotros, que como entendimos somos un pueblo cristiano, no debemos sacar la vista de aquel que es nuestro Dios y Salvador. No hay iglesia perfecta porque no habemos seres humanos perfectos.
Todavía no, hasta que lleguemos con Cristo. Entonces va a haber errores, va a haber distracciones, va a haber cosas, nosotros nos vamos a errar, otros van a errar, pero qué importante que sea lo que sea, podamos seguir adelante teniendo la vista clavada en quién es la meta. No quitemos de allí nuestros ojos. Aunque otros nos quieran hacer distraer, aunque otros nos quieran hacer desviar, no pongamos oídos a esas cosas. Y cuando alguien viene con cosas que quieren distraernos, si esas personas son cristianas, ayudémosle a que puedan poner sus ojos en Jesús. Ayudémoslo. Mira, no dejes que esto te acabe. Pongamos los ojos en Jesús. Vamos hacia adelante. Aquí vamos a errar, vamos a ver cosas, pero nuestra mirada y nuestra salvación viene de Jesús. Que nuestros ojos no se muevan de allí, porque Jesús es el autor, dice el pasaje, y consumador de nuestra fe. Se refiere al juez de los juegos. El juez era quien admitía a los jugadores y quien finalmente daba el premio a los ganadores. La carrera celestial comienza bajo Jesús y bajo Jesús termina. Él es el autor y consumador de nuestra fe, el que finalmente nos va a dar el premio de nuestra fe, el que está allí esperándonos. Él, el que va a dar la recompensa a los fieles, a los que podamos seguir esa carrera hasta el final. Dice el pasaje, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Después de que el pasaje del capítulo 11, que habla de todos los héroes de la fe, personas que estuvieron dispuestas a morir por Dios, por el mensaje de Dios, por proclamarlo, por enseñarlo, por profetizarlo, viene Cristo, quien es el mayor de los héroes, quien pudo llevar adelante todo, quien pudo sufrir lo que venía con gozo, quien estaba con una meta por delante, quien tenía la meta clara. Jesús, quien no puso la mirada en la cruz, no puso la mirada en lo negativo, sino en lo glorioso que venía después. Por eso pudo pasar todo lo que pasó. ¿Dónde miramos cuando estamos mal? Para Jesús tampoco fue fácil todo lo que pasó. Para Jesús tampoco fue sencillo como ser humano. Pero Él tenía los ojos puestos en Jesús, no en la cruz. No pensó en todo lo que venía difícil, sino, Señor, que se haga tu voluntad, que finalmente la salvación pueda llegar, que se haga la obra completa. Dice el versículo 3, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Pensemos en Jesús, quien tuvo en contra un montón de cosas, quien en un momento lo aclamaron como el gran rey porque entraba a Jerusalén y en otro gritaban, crucifícale. ¡Wow! Estos mismos, quizás él veía algunos que habían estado en ese recibimiento y ahora estaban pidiendo su muerte. Por fuerte que sea la oposición, por cruel que sea la lucha, por desgastante que sea el trabajo, sigamos corriendo la carrera. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Jesús nunca dijo que sería fácil. Si hay algo que tenemos que admitir, que Él no dijo que sería fácil. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. En la carrera tendréis aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Amén. Eso es lo que nos dijo. No se preocupen, no va a ser sencillo, no va a ser fácil, va a haber obstáculos. Pero confíen, yo vencí al mundo, yo estoy al final, yo los estoy esperando. No saquen los ojos de allí. Aquí continúa la alusión a los juegos, donde los participantes, por estar exhaustos, muchas veces paraban, muchas veces dejaban de correr y cedían el triunfo al contrincante. Paraban, ya no querían avanzar.
Ya sus fuerzas no daban más, estaban agotados. Por cansados que estemos, refugiémonos en Jesús, busquémosle a Él, renovemos nuestras fuerzas en Él. Nada nos tiene que llevar a abandonar la carrera. Nada ni nadie tiene que llevarnos a abandonar la carrera. Recordemos que la meta está allí, en la distancia. Allí está. No se va a mover. No importa lo que suceda, no importa lo que pase alrededor. Esta vida pasa y a veces parece que no sé, sentimos como que somos inmortales, ¿verdad? Uno cuando está en la vida no siente que va a morir y parece cómo va a estar el mundo sin mí. ¿Cómo este mundo podría sobrevivir sin mí? Y nos sentimos un poco así, inconscientemente, pero estamos pensando como que no, ahí vamos. Bueno, esta vida es pasajera. Les cuento que se termina. Pero que ese final valga la pena. Que se termine la vida aquí, pero que esa meta de llegar a Cristo, de llegar a ser como Él, de alcanzarlo a Él, de estar con Él un día cara a cara, pueda ser una realidad. No nos desanimemos, no decaigamos. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe es Cristo. Él es el que nos lleva adelante. Él es el que nos guía. Por Él es que hacemos lo que hacemos. Recuerde cada día, cuando ya no quiera seguir adelante, cuando qué pereza el domingo madrugar, ¿verdad? Qué pereza esto que me comprometí, o qué duro que es. Hermanos, no nos detengamos, no les demos gusto a ese pecado que nos asedia y nos quiere hacer caer. Tomemos fuerzas en Él, animémonos, abramos nuestros ojos y miremos la meta y digamos, Señor, allí estás tú. Quiero ser como tú. Quiero llegar a donde estás tú. Que esta meta sea una realidad en cada uno de nosotros y que podamos correrla y que podamos acompañar y animar a los que corren con nosotros. Pongámonos de pie. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Dios y Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta meta, por este desafío. Gracias, Señor, porque sabemos que esta carrera vale la pena, porque tú nos escribiste y tú estás al final de ella para darnos ese premio. Ayúdanos, anímanos. Permítenos, Señor, llegar al final de ella. Que nada ni nadie nos desvíe ni nos detenga. Danos esa fuerza, ese valor para llegar y para animar a los que corren a nuestro lado, para no hacer caso al enemigo, sino animarnos unos a otros a alcanzar esta maravillosa meta que está en ti. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Dios les bendiga.